Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Este martes es 14 de octubre. Y en este día la Iglesia celebra la memoria del Papa mártir San Calixto I, que gobernó la Iglesia entre el año 217 y el 222, en que fue martirizado. Probablemente nació Calixto en Roma. Algunos piensan que era de origen griego y fue esclavo de un cristiano llamado Carpóforo. Parece que su amo le confió la administración de un cierto negocio, un cierto dinero, fracasó, y temiendo el castigo, Calixto huyó, pero fue condenado, y por ser un esclavo fugado, lo condenaron a trabajos forzados en las minas de Cerdeña, un trabajo que muchas veces terminaba en muerte por su dureza, pero subsistió allí y fue finalmente liberado por una señora, una dama de la corte del emperador llamada Marcia. El emperador era Cómodo, que era simpatizante de los cristianos y quizás ella misma conversa a escondidas. Fue liberado y entonces vivió un tiempo en la costa, en Anzio. El Papa Ceferino, que gobernó la Iglesia entre el año 199 y 2017, lo acogió de nuevo en Roma y le encargó la administración de un cementerio en la Vía Apia, las que fueron llamadas después las catacumbas de San Calixto, que fueron un lugar de enterramiento de papas y de mártires. Fue hecho diácono de la Iglesia, y cuando murió Ceferino, Calixto fue elegido papa hacia el año 217. Un sacerdote de la diócesis de Roma, el presbítero Hipólito, que era muy rigorista, un hombre muy bien formado, acusó a Calixto por su pasado y por un temperamento excesivamente indulgente o laxo, y de hecho generó un cisma en la Iglesia romana y él mismo se proclamó antipapa, Hipólito. De hecho, Calixto se destacó precisamente por su misericordia. Se enfrentó a ese rigorismo de Hipólito, que negaba el perdón de ciertos pecados, como la vuelta a la comunión de la Iglesia de los cristianos que habían apostatado por miedo al martirio, y condenaba también como pecados graves que no podrían absolverse el adulterio y el homicidio. Calixto, sin embargo, proclamaba la potestad de la Iglesia de absolver de todos los pecados, porque así se lo había conferido la Iglesia a los apóstoles, y que ningún pecado, por grave que fuera, quedaba fuera de la misericordia divina, siempre que el pecador aceptara la penitencia que le fuera impuesta. También permitió el matrimonio entre personas de estatus social distinto, por ejemplo, entre personas libres y esclavos, concretamente mujeres libres y esclavos, porque lo contrario sí estaba aceptado. Por tanto, se recuerda al Papa San Calixto como alguien
muy misericordioso e indulgente, aunque combatió con energía, sin embargo, las herejías adopcionista y modalista, y que murió en torno al año 222 martirizado bajo el emperador Alejandro Severo, quizás con ocasión de un motín que se suscitó en Roma. Según la tradición, lo echaron a un pozo en el Trastevere, y sobre ese lugar de su martirio se levantó luego una iglesia, la iglesia de Santa María in Trastevere. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Ayer comenzábamos la lectura y meditación de la carta de San Pablo a los romanos. Hoy tenemos del capítulo primero los versículos 16 al 25 que dicen así: Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. De modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Vamos a ir releyendo despacio este texto. No siempre Pablo es lectura fácil, desde luego nunca fácilmente comprensible en una lectura rápida. Por eso vamos a ir poco a poco tratando de profundizar en su sentido y tratando de convertir en oración esta palabra, que es palabra de Dios, no sólo y principalmente palabra de Pablo. Lo primero que afirma el apóstol, después de la presentación y el encabezamiento y dirección de la carta que leíamos en el día de ayer, lo primero que hace es decir: no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, como él dice en otro lugar, es para los gentiles necedad, para los judíos es escándalo. Sólo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios para los que creen, para los destinados a la vida, para los elegidos. Por eso él no se avergüenza del Evangelio. Él da testimonio del Evangelio. Para él el Evangelio, que es Cristo y Cristo crucificado, es la sabiduría de Dios. En el Evangelio se manifiesta la fuerza salvadora de Dios, el designio redentor de Dios. Ya el Señor en el Evangelio decía: quien se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante de los ángeles de Dios. Por eso Pablo confiesa y testimonia y afirma que no se avergüenza del Evangelio, del que añade: es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree.
y no hay distinción, no hay privilegio por pertenecer a un determinado pueblo, porque añade primero del judío y también del griego. Lo que cuenta no es una determinada lengua o tradición o pertenencia a una raza, a una etnia. Lo que cuenta es la fe. Esa fe es la fuerza de Dios para la salvación. Porque en él, se refiere al Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe. ¿A qué se refiere con esto de la justicia de Dios? Cambien ustedes la expresión la justicia de Dios por la salvación de Dios, por el hecho, por el acto por medio del cual Dios nos justifica de nuestros pecados, nos salva de ellos, los perdona, los borra. No es simplemente que no nos los impute, es que, como dice la Escritura, aunque vuestros pecados sean rojos como escarlata, blanquearán como lana. El justo, por la fe, vivirá. Es la puerta de entrada a la presencia de Dios, a la salvación de Dios. ¿Y qué pasa con la increencia, con el rechazo a la fe? Pablo sigue enseñando a los romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Nuestro Dios es un Dios que tiene corazón, un Dios que tiene esa capacidad de indignarse, de irritarse. No es un Dios indiferente ante el mal y el pecado de los hombres. Dios no aparta su mirada para no ver nuestras culpas. Por el contrario, Dios nos sondea, nos conoce, nos escruta. Y contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra todo pecado, de esos hombres que tienen a la verdad prisionera por la injusticia, contra ellos arde la ira de Dios. No pensemos que contra esos rebeldes que tienen prisionera la verdad, que se resisten a doblegar la soberbia de sus mentes y aceptar la revelación de Dios, no pensemos que Dios tiene una misericordia falsa, equivocada, que excluye o hace innecesaria la conversión. Dios pide la conversión de los hombres, Dios pide la apertura del hombre a la fe, una apertura que lleva como efecto inmediato y directo el arrepentimiento, las lágrimas, la contrición y la penitencia. Porque, sigue diciendo Pablo, lo que de Dios puede conocerse
les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Vayamos por partes. Dios es invisible. Por tanto, Dios no puede ser captado, aprehendido por los sentidos del hombre. No puede ser visto con los ojos de carne, ni oído con las orejas que tenemos en la cabeza. No puede ser tocado, gustado, ni olido. Dios no es perceptible a los sentidos. Sin embargo, Dios se manifestó a los hombres, porque quería ser conocido. Manifestó a los hombres lo que de él podía ser conocido por los hombres. Lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Dios dotó a los hombres de inteligencia para que llegaran a descubrirle, conocerle, no por la evidencia de los sentidos, no por una experimentación científica, sino por el discurso de la razón, a través de las obras de la creación, del mundo, a través de todas las obras que vemos. Todo ello nos manifiesta el poder de Dios y la divinidad de Dios. A través de la inteligencia puede llegar a ser conocida la idea de Dios, y el hombre puede conocerle y aceptarle. Claro que la revelación de Jesucristo no puede ser captada simplemente por el hombre sin más a través de la inteligencia. Es precisa la gracia, pero San Pablo, palabra de Dios, afirma que la inteligencia del hombre puede captar la existencia de un Dios, su poder eterno, poder creador, su divinidad. Nadie puede hacer esto. La inteligencia del hombre puede actuar buscando una cadena de causas y efectos hasta remontarse al Creador, a través de las obras. De modo, dice Pablo, que son inexcusables. Los que se resisten a creer no tienen excusa. En definitiva, es la soberbia del hombre, es la codicia del hombre, es la lujuria del hombre, es la pereza del hombre. Todo esto lo que hace que el hombre se niegue a creer, a pesar de que su facultad más noble, la inteligencia, le invita a la fe. Son inexcusables. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios a través de la inteligencia, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, no le dieron culto, se negaron a aceptarlo y reconocerlo, prefirieron seguir sus gustos, sus preferencias. Se ofuscaron, dice, en sus razonamientos. ¿Qué ofuscó este razonamiento? Ya lo hemos dicho, los pecados capitales, las malas tendencias que anidaban en su corazón. De tal modo, añade, que su corazón insensato, el corazón insensato de estos hombres malvados, quedó envuelto en tinieblas. Ellos querrían ser inteligentes, pero la inteligencia del mundo es nada para Dios. Ellos quedaron con una inteligencia oscurecida, ofuscada, porque el pecado les invitó a cerrarse a la fe. Su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Qué frecuente es esto, alardear de sabios, gloriarse de poseer la ciencia mundana, y ser en el fondo más ignorantes que niños pequeños, o que personas rudas, que sin embargo son capaces de captar a Dios. Cuánta insensatez la de nuestro mundo, cuánta rebeldía la del hombre que quiere convertirse a sí mismo en Dios, quiere convertirse en norma de todo lo que existe, quiere ser su propio creador, y
piensa que él mismo, su voluntad soberana y omnímoda, puede, desde el propio capricho sin más explicación, decidir qué es él, quién es él, lo que debe y lo que no debe hacer. Se ofuscaron en sus razonamientos, su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas, alardeando de sabios, resultaron ser necios, y todo esto les llevó a la idolatría más sonrojantes. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, así los paganos y sus imágenes de los dioses, y de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, tanto en el paganismo clásico como mucho más en el paganismo egipcio. Todo esto es claro, todo esto en el fondo para Pablo es fruto del pecado de los hombres, de su rechazo de la fe, del dejarse conducir por su inteligencia natural. Como se negaron a creer, entonces Dios los entregó a las apetencias de su corazón y a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es un proceso normal que nosotros vemos reflejado en nuestro mundo con una claridad meridiana. Si en otras épocas no resultó tan clara este vaticinio de Pablo, ahora todo el proceso que él cuenta, desde la falta de fe a la vida corrompida, es muy evidente en nuestro mundo. El pecado de impureza, la falta de castidad, esto es una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es fruto de la increencia, de decidir el hombre lo que quiere creer, de entregarse a los caprichos y no al Dios verdadero, oscurecer la inteligencia, degradar el cuerpo, impureza tal, dice Pablo. Cambiaron, y podemos imaginarnos cómo el apóstol está encendido de indignación, conmovido ante semejantes pecados. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Y nuestro mundo no da verdaderamente culto a la criatura en vez de al Creador. Y nuestro mundo no ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, no ha caído en la mayor apostasía que han conocido todos los siglos de la historia de los hombres. ¿No ha ocurrido esto? Vamos nosotros, desde la humildad y pequeñez de nuestro propio corazón, a reparar tanta ofensa a Dios, que ya está muy ofendido. No ofendan más a Dios. Escuchábamos nosotros en Fátima como revelación de la Santísima Virgen a aquellos niños videntes. No ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Vamos a reparar, vamos nosotros a llorar los propios pecados y los pecados de nuestro prójimo. Como los pastorcillos de Fátima, consolemos a nuestro Dios y oremos por la conversión de los pecadores. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.